cordial saludo para todos. En esta exposición vamos a hablar sobre las teorías de la administración. Nuestro grupo está conformado por David García y la persona que les habla, Selenio Espina. Las teorías de la administración son corrientes que han surgido a través de la historia, a partir de la necesidad de crear mecanismos para dirigir eficientemente las organizaciones. Las teorías de la administración están divididas en tres categorías, las cuales son las teorías clásicas, las teorías humanistas y las teorías contemporáneas. En esta ocasión les voy a hablar sobre la teoría clásica o funcional, que fue desarrollada por Henry Fayol en el año 1916. Esta se centra en la creación de departamentos, es decir, en una estructura organizacional que representa un orden jerárquico dentro de las organizaciones. Las relaciones dentro de la organización son estrictamente laborales. Cada persona se limita a realizar su función. Uno de los aspectos más relevantes de esta teoría es la invención del organigrama, que representa una estructura jerárquica de la organización. Visto desde la gestión documental, el organigrama es indispensable para elaborar instrumentos archivísticos como las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, entre otros. En la teoría fayolista, el empleado era considerado como homo economicus, es decir, que su único interés era trabajar. Al trabajar era cumplir su función para adquirir un salario. No era tan personal, sino más bien como algo en función del salario. La teoría de Fayol también aportó varias funciones indispensables para la administración y en la actualidad, y aplicando esas funciones de la teoría clásica en la gestión documental, podemos implementar las siguientes. Planear. Entonces se establecen normas para la producción, organización, conservación y eliminación de documentos. Otra función planteada por la teoría es la de organizar. Entonces los documentos se clasifican por series, áreas o dependencias para facilitar su consulta. Otra función de esta teoría es la de dirigir. El responsable del archivo orienta al personal sobre el manejo correcto de los documentos. Otra función es coordinar. Se integran todas las áreas de la institución para que se entreguen y manejen la documentación de forma uniforme. Y controlar, se verifica que los documentos estén completos, ordenados y conservados correctamente. Henry Fayol también propuso 14 principios administrativos que orientan al funcionamiento organizacional y algunos de ellos son el principio de autoridad y responsabilidad, disciplina, capacitación continua del equipo, orden, división del trabajo, centralización, estabilidad del personal, subordinación de interés particular al general, remuneración. Finalmente, podemos decir que la importancia de las teorías clásicas radica en que son fundamentos para las teorías modernas de la administración. Aunque hoy existen nuevos enfoques, se sigue utilizando principios planteados desde esa corriente clásica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David García, soy estudiante de la técnica profesional de la archivística. Como bien lo menciona mi compañera Seleni en su primer apartado, quiero dar continuidad hablándoles o trayéndoles lo relacionado con las teorías de relaciones humanas. De esto quisiera, antes de hablar de una persona que se llama Elton Mayo. Él es un teólogo, un teórico australiano de los años de 1880 a 1949. En los años 1920 él nos regala esta teoría tan importante como lo es la teoría de relaciones humanas. Entendemos su importancia en el ámbito personal y en el ámbito empresarial. Por ello quisiera iniciar hablando primero de él y segundo pues de qué nos trae, qué nos dice con respecto a sus investigaciones y a su gran experimento que hizo
el cual fundamenta esta teoría. Veamos a continuación la siguiente diapositiva. Bien, dando continuidad a lo aportado por el gran teórico Elton Mayo, él nos habla sobre un experimento que él hizo en una fábrica Western Electric Company. En esta fábrica hizo unos descubrimientos muy importantes. Él demostró en sus estudios que la productividad no depende de algunas condiciones. Digámoslo, él hablaba sobre un experimento, dentro del experimento una práctica que hizo con el tema de la luz. Además de ello, suma él el tema de los salarios, que esto no conlleva a que la productividad dependa de estos, digámoslo, de estos factores. De igual manera, él habla de factores sociales, de factores emocionales que influyen directamente en el rendimiento. Eso es una realidad que lo podemos evidenciar en las organizaciones y en las empresas o entidades como tal, ¿no? Elton menciona unas ideas principales dentro de su contexto investigativo. Él habla que el trabajador es un ser social, como bien lo podemos ver. Dice que se debe o se tiene que dar importancia porque el ser humano o el trabajador necesita de una interacción social, de un reconocimiento, y de un sentido de pertenencia, ¿sí? De igual manera, él también habla de la importancia de los grupos informales. Los empleados crean relaciones que pueden afectar su comportamiento laboral también. Nos habla de la motivación que no puede ser explícitamente económica. Por eso lo decía anteriormente, que la productividad no depende específicamente del factor salarial. Un ejemplo, ¿no? Que una persona no va a producir más explícitamente porque le van a pagar más. O sea, no está visto de esa manera según lo que yo entiendo y lo que él nos quiere decir. Entonces, se dice que el dinero no es el único incentivo que motiva a esta persona, sino que también a este trabajador también hay factores muy importantes como el respeto, como la valoración de su trabajo, como todos estos factores tan importantes que pueden influir en la motivación de un empleado, de un trabajador en una organización. Que debe existir una comunicación efectiva, mejora el ambiente laboral y mejora la productividad, porque hay una comunicación, y así como hay una comunicación efectiva, hay una receptividad de parte del trabajador con respecto a estas comunicaciones que se le están transmitiendo. Si lo vemos desde el punto de indicaciones, de órdenes dentro de una organización, cuando hay unas comunicaciones, digámoslo, en el marco del respeto, esto igual influye de mejor manera hacia el trabajador. Es tan importante hablar porque Elton Mayo nos habla también sobre el tema del liderazgo. O sea, es muy importante porque entendemos que los trabajadores también les gusta sentirse importantes en estos medios, ¿no? Sentirse que les dan ese poder de voto y ese poder de decisión. Quizás que su participación así dentro de la organización sea bien vista o no sea bien vista, pero que se les dé esa participación, ese voto de confianza, de que ellos puedan opinar y puedan participar. A uno, como lo digo en el caso personal, que uno como empleado uno siente mucha satisfacción cuando le dan ese poder de voto, de decir, de opinar, de dar un concepto. Eso le da esa importancia a uno como empleado de que mi trabajo sí vale y que lo que estoy haciendo vale la pena, y eso motiva y fortalece, digámoslo, la productividad mía como trabajo. Dando continuidad a las teorías, nos encontramos con las teorías contemporáneas. Dentro de estas teorías
encontré una teoría muy importante e interesante que me pareció que es la teoría de población ecológica. Antes de entrar a hablar de esta teoría, quiero manifestar lo que he logrado interpretar de todo lo que nos aportan estas teorías. Quisiera decir que podemos evidenciar que estas teorías nos han brindado un aporte fundamental en la organización, en la administración de las organizaciones, con estas investigaciones que han venido aportando para que las organizaciones evolucionen de manera positiva y se sostengan, ¿no? Sean sostenibles dentro de la sociedad, dentro del mundo evolutivo que lleva todo este tema del sostenimiento de las organizaciones y la administración de ellas, ¿no? Bueno, continuando entonces con esta teoría que fue elaborada por Hannan y Friedman en 1977 a 1984. Ellos a través de dos estudios que realizaron, el uno enfocado en la población y el otro enfocado en las empresas. Nos regalan un estudio en donde dan unos criterios evolucionistas, donde se refieren especialmente en temas de las organizaciones y de las empresas, en temas de rutinas estandarizadas, de la estabilidad, la tendencia a institucionalizar y la estructura organizacional de las empresas, ¿no? Hay una parte que es muy importante que ellos resaltan mucho en su investigación o en sus estudios, y es el tema de los comportamientos, ¿no? Encontramos que las organizaciones se basan en unos comportamientos donde describen especialmente el tema de los recursos limitados en las organizaciones, donde hablan de la formación organizativa y sobre la flexibilidad de la flexibilidad organizativa también. Bueno, todo esto lleva a que las entidades deben de ser adaptativas a los cambios y a las evoluciones de las sociedades, ¿no? Se dicen que las organizaciones se comportan como las poblaciones de los animales. Las que tienen éxito, pues obviamente sobreviven, las que no fracasan, y las organizaciones que tienen éxito son tomadas o usadas por otras organizaciones para sobrevivir. Volviendo al punto, digámoslo, del tema de la flexibilidad organizativa, quisiera tocar un poquito más ese tema porque es muy interesante y precisamente son aquellas entidades o aquellas organizaciones dentro de su administración que se adaptan a los cambios y desde allí se sostienen, ¿no? Ese es un punto muy importante que, según lo que yo analizo dentro de la investigación de esta teoría que nos regalan estos grandes personajes. Por lo demás, muchas gracias, muy amable.